Derivado de una querella presentada el 28 de enero del 2013, en donde se señala falsamente al defensor de derechos humanos, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina Cuco, de cometer los delitos de calumnia, difamación e injuria en contra del exmilitar Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo. El 17 de mayo de 2016 se realizó una vista pública ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la mencionada vista pública, el asesor legal de Pascual Hernández, Sergio Beltetón, expresó a los magistrados que en la actualidad no se debería poner en duda ni en debate penal el ejercicio de la libertad de expresión, ya que la expresión del pensamiento es un derecho que tiene todo ser humano y no solo el gremio periodístico o funcionarios públicos, como lo interpreta la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo número 9-2016 de fecha 11 de marzo de 2016. Honorables magistrados, esto ya es reiterativo. Ya el derecho de libre emisión del pensamiento ya debería estar cuestionado. Ya no deberíamos estar cuestionando, honorables magistrados y magistradas, si el derecho de libre emisión del pensamiento, el procedimiento que se utiliza para el juzgamiento de las personas que en el ejercicio de esa garantía constitucional y ese derecho establecido en el artículo 35 de la Constitución Política corresponde o beneficia o tutela única y exclusivamente a periodistas. Acaban de oír ustedes lo que dijo el señor honorable secretario de esta honorable Corte de Constitucionalidad, que dice de que tiene que ser un funcionario público el agraviado para que pueda ser aplicable la ley de emisión, el procedimiento contenido en la ley de emisión del pensamiento. Honorables magistrados, esta es una nueva invención, un nuevo requisito que se jalaron de la manga, que se inventa esta sala de apelaciones y que dice simplemente que por no ser periodista, por no ser comunicador social, Daniel Pascual Hernández no tiene derecho a ser juzgado dentro del marco legal establecido en la ley de emisión del pensamiento, que es una ley constitucional y que, reitero, no hace ninguna distinción. Ya la penalización, honorables magistrados, criminalizar la expresión del pensamiento, en este caso sobre todo de un dirigente social, de un dirigente campesino, que en todo caso vendría a ser comunicador social porque viene siendo vocero de las comunidades sociales. Él se expresa en nombre de comunidades campesinas del interior del país, él se expresa en nombre de los conflictos. Entonces viene a constituirse en todo caso en un vocero, pero en todo caso, aunque no lo fuera, solo por el hecho de ser habitante de la República de Guatemala, tiene derecho a ser procesado dentro de las garantías que establece la legislación nacional. La normativa de rango constitucional prevalece sobre toda normativa inferior. Entonces, como les digo, no hay mayor discusión en este sentido. Si la ley de emisión del pensamiento establece un procedimiento, establece los tipos penales por los que se puede juzgar a alguien en relación a la emisión de en el ejercicio de la ley de emisión del pensamiento, si esto está claro y si son leyes vigentes, aunque a los jueces aparentemente, en este caso al Tribunal Impugnado de Amparo y al Tribunal de Apelaciones Impugnado de Apelación, en este caso, no sé por qué se viene a continuar negando una realidad jurídica tan evidente. En la vista pública también estuvo presente el abogado Ramón Cadenas de la Comisión Internacional de Juristas, quien se sumó como tercer interesado en este caso. Cadenas mencionó que dependiendo de lo que resuelvan los tribunales de justicia a nivel nacional, este caso sobre libertad de expresión podría elevarse al sistema interamericano de derechos humanos, pues a criterio de Cadenas, en Guatemala se ha demostrado lo frágil que es la independencia de judicatura cuando se refiere a la criminalización de la protesta social, y espera que en este caso los magistrados sean claros, contundentes y precisos para defender la libertad de expresión. Yo creo que este caso también podríamos recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, finalmente, dependiendo de lo que se resuelva. Estamos ante un caso claro de criminalización de la protesta social, precisamente porque el señor Daniel Pascual, como vocero de una organización campesina, emite opiniones, y emitir opiniones no puede ser vedado por nadie, ni por el sistema de justicia. Al contrario, el sistema de justicia debe proteger la libertad de expresión. El último tema que me parece que es muy importante de analizar en una sentencia, y es la incitación al odio.
Ya el Procurador de Derechos Humanos emitió una condena moral en contra de la Fundación contra el Terrorismo y de su director aquí presente, el señor Ricardo. Personal, por favor. Sí, muy bien. Pero ya emitió una condena moral y en este caso lo que hay es nuevamente una situación de incitación al odio. Nosotros como ciudadanos esperamos que la Corte de Constitucionalidad y los honorables magistrados y la honorable magistrada de la Corte de Constitucionalidad en este caso va a ser contundente, claro, preciso para defender la libertad de expresión. Muchísimas gracias. A criterio del abogado Juan Castro de la Comisión Internacional de Juristas, la exclusión que se hace a Daniel Pascual de someterse a un tribunal de imprenta es una violación al principio de igualdad, contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La exclusión que se hace al señor Daniel Pascual de poderse someter a un tribunal de imprenta es una exclusión que vulnera el principio de igualdad, porque entonces se hace una distinción que no está regulada en ninguna normativa para que él pueda beneficiarse o pueda estar sometido en un tribunal distinto a un tribunal penal. El Comité de Unidad Campesina CUC está siendo representado en este proceso judicial por María Josefa Max, quien es la representante legal de dicha organización. En este sentido, Max explicó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que Daniel Pascual Hernández fue electo como coordinador general y vocero del CUC por la Asamblea General conformada por unas 500 comunidades mayas, xincas y ladinos pobres de Guatemala, quienes le dan el respaldo legítimo y legal a Pascual Hernández para opinar y expresarse en nombre de estas comunidades ante los medios de comunicación. La Asamblea demanda al compañero Daniel Pascual como coordinador general que sea representante de estas comunidades, asimismo hacia las otras convergencias como lo mencioné anteriormente. Uno de sus mandatos como coordinador general, que es Daniel Pascual, es que sea comunicador social y o vocero de las comunidades. Max añadió que la penalización y persecución de la libertad de expresión a Pascual Hernández genera miedo y terror a los demás defensores y defensoras de derechos humanos para expresarse libremente. Con todo respeto, señores magistrados y señora magistrada, ya no queremos que nos sigan pisoteando unas cuantas personalidades y unos cuantos sectores. Ya nos tuvieron bajo sus pies, ahora nos quieren seguir cerrando la boca para que nosotros y nosotras no hagamos ese uso de nuestros derechos y de los medios de comunicación. Con esto que hemos estado escuchando, lo que leyó el señor secretario, esto genera miedo y terror, porque esto significa entonces que si nos están violando nuestros derechos dentro de nuestras comunidades, no vamos a poder hacer uso de estos recursos que tenemos. Porque entonces cualquier persona académica y que conoce de leyes y que tiene estudios, y no así nosotros que no tenemos esa oportunidad, pues nos van a denunciar porque no pudimos hablar o porque nos expresamos mal. En relación a la penalización de la libertad de expresión, el asesor legal del Comité de Unidad Campesina CUC, Ronaldo Galeano, dijo que la libertad de expresión es algo inherente al ser humano y que no se debe confundir el derecho a la libertad de expresión con la libertad de prensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde puso de manifiesto que la libertad de expresión no debe estar restringida a un grupo de personas, sino que es un derecho inherente a la persona humana, y hace énfasis en que no debe confundirse la libertad de expresión con la libertad de prensa. Pues bien, la libertad de expresión es un componente de la libertad de prensa, pero no es necesaria la una para hacer uso de la otra. En las vistas públicas, todas las partes involucradas en los casos que conoce la Corte de Constitucionalidad tienen derecho a presentar sus alegatos con respecto al tema que se ventile. No obstante, en este caso el señor Méndez Ruiz, por segunda ocasión señaló a la magistrada Gloria Porras de tener enemistad con él. Antes que nada quiero manifestar mi conformidad
con respecto de que la señora magistrada Gloria Porras esté integrando el día de hoy esta audiencia, debido a que existe una manifiesta enemistad entre ella y yo. Esta es la segunda vez que tengo que llamar la atención en ese sentido. Y usó el resto del tiempo que le dio la Corte de Constitucionalidad para demostrar su odio a Daniel Pascual Hernández, a Ramón Cadenas y a la organización del Cuco. El señor Daniel Pascual, el licenciado del Tetón, el licenciado Ramón Cadena, me denunciaron ante el Procurador de los Derechos Humanos, y a raíz de esa denuncia llevada a cabo por ellos y por 147 personas más, fui condenado por el Procurador de los Derechos Humanos. Una condena que la señora magistrada Gloria Porras ratificó en esta Corte. Al defensor de los derechos humanos, señor Daniel Pascual, que se dice ser defensor de los derechos humanos, y quiero hacer énfasis en ese se dice ser, porque no lo son. Quiero hacer una pequeña remembranza de lo que ha sido a lo largo de su historia el Comité de Unidad Campesina, CUC, que dio la vida pública precisamente en la tragedia de la Embajada de España. Y yo siempre he expresado en mis columnas de opinión, y en donde he tenido la oportunidad de hacerlo, que fue el CUC, un brazo del EGP, grupo terrorista durante la época del enfrentamiento armado interno, uno de los principales responsables de la tragedia de la Embajada de España. Pero otro que está saliendo del tema. No, la señora abogada. No, la señora abogada no habló nada en relación al proceso, entonces yo estoy haciendo lo mismo. Únicamente, muchas gracias. Le ruego entonces, por favor, evitar alusiones. Entonces, adelante. Como digo, señor presidente, me da la impresión de que somos medidos con distinto rasero. Que las autoridades ancestrales aquí presentes y las que no lo están repiensen su liderazgo. Estoy refiriéndome a lo que habló la distinguida abogada aquí y estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, señor magistrado. Es momento de que repiensen sus liderazgos. Entre el sector indígena existen intelectuales de muchísima valía. Le ruego por favor referirse al caso concreto. Lo demás es corolario, le ruego por favor centrarse en es que estoy hablando de eso, señor magistrado, pero si usted me limita mi libertad de expresión, bueno, yo lo dejo. No lo haga víctima. Ustedes necesitan líderes, necesitan gente fuerte, no necesitan víctimas débiles. En solidaridad con Daniel Pascual Hernández, con el CUC y en defensa de la libertad de expresión, se hicieron presentes a la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad unos 200 ciudadanos, hombres y mujeres de San Juan Zacatepeques y otros líderes sindicales y del magisterio independiente a nivel nacional. Paralelamente, el proceso penal en contra de Daniel Pascual Hernández por los supuestos delitos de difamación, calumnia e injuria sigue su trámite. El Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal ha notificado que para el 6 de junio de 2016 se llevará a cabo una audiencia de ofrecimiento de pruebas, debiendo comparecer los sujetos procesales de forma personal y acompañados de sus abogados.